Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. La carta a los Romanos nos ha venido dando una especie de fortaleza en cuanto se nos recuerda que todo es gratis, que todo es gracia, que no ha sido por nuestros méritos, que el amor de Dios es un amor que se da a todos y que nosotros aceptamos ese amor por la fe. Eso es la estructura básica de la carta a los Romanos. Pero se presentan varios capítulos a partir del 9 en la carta a los Romanos, donde Pablo cambia un poco el discurso y desnuda el corazón, desnuda lo que siente. Y hoy en este capítulo 9, versículo del 1 al 5, se nos muestra un Pablo adolorido, frustrado. ¿Y cuál es el dolor de Pablo? Primero, que los de su propia raza rechacen a Dios, porque Dios es el que está siendo rechazado cuando se rechaza el Evangelio. Segundo dolor es que no han aceptado a Cristo como su Salvador, teniendo la salvación ahí, Cristo es la salvación, no quieren aceptar a Cristo. Y el otro dolor de Pablo es el mismo, porque él siendo judío, él dice, yo quisiera que los de mi pueblo aceptasen a Cristo. Entonces el dolor de Pablo es la frustración de evangelizar, la frustración de ir a llevar el evangelio a las sinagogas donde estaban los judíos reunidos en el extranjero y ver que los judíos rechazaban ese evangelio. Pablo se siente frustrado. Y uno dirá, ¿y esto para qué nos sirve a nosotros si nosotros no somos judíos? Porque aquí Pablo está mostrando su dolor es por el pueblo, su pueblo, el pueblo judío. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros no somos judíos. Pues ven, tiene que ver algo. La palabra de Dios siempre es actual. La palabra de Dios siempre toca la actualidad de nuestro mundo, de nuestro pensar, de nuestro vivir como cristianos. ¿Y qué te puede decir esa palabra hoy? Podemos resumirla en esto. Teniendo la salvación cerca, se rechaza. Así le pasó a los judíos. Teniendo la salvación en Cristo, la rechazaron. La mayoría de los judíos, unos la aceptaron, pues los apóstoles eran judíos, las primeras comunidades eran judías, primeras comunidades cristianas. Pero Pablo iba de sinagoga en el extranjero, que eran los lugares en países extranjeros donde los judíos se reunían. Y él directamente iba primero a las sinagogas, pero encontró rechazo. Pues nosotros podemos encontrar eso en el día de hoy. Podemos poner ejemplos sencillos. ¿Cuántas veces sabemos y tenemos enterado y lo recibimos en catequesis que Cristo está en la Santa Eucaristía? Pero no se valora la Eucaristía. No se valora. No se valora esa presencia de Cristo. Entonces empezamos a poner queja. Es que aquí los abanicos del templo no echan mucho fresco. Entonces damos excusa. Esa excusa la escuché yo alguna vez. Que porque aquí los abanicos no echaban mucho fresco no venían a la misa de esta parroquia. Son excusas, fíjate, teniendo la salvación cerca, la rechazan. Quiere decir que este dolor que siente Pablo por su pueblo judío no es algo del pasado, es algo que también sucede hoy, un dolor porque la gente se queda en cuestiones externas y no se queda en lo principal, la presencia de Jesús. Otro ejemplo sencillo sobre esto es que allá el sonido es malo. Es que el cura, su predicación no me gusta. Y empezamos a dar excusas. Lo que pasa es que la homilía de ese señor no me gusta. Ese cura duerme a la gente. Pero Cristo no se hace presente en ese pan consagrado, sea el cura que sea, si duerme, si predica bien, si predica largo o corto. Lo principal que es que Cristo está en la Eucaristía. Y muchos olvidan lo importante y colocan sus pensamientos en cosas
vanas o exteriores. Eso es un ejemplo de que teniendo la salvación cerca, la rechazamos. Rechazamos los sacramentos. Rechazamos los sacramentos. Alguien hoy colocaba en una llamada decía, ¿qué hacemos? Hay un señor que se quiere casar, pero no está bautizado. Se le dijo que la catequesis demora 1 año porque es un catecúmeno, es un mayor de edad y necesita todo eso. Entonces empezó a decir, y por eso es que la gente se va de la iglesia. ¿Por qué van a poner esa catequesis tan larga? ¿Por qué hacen esto? Gente que no comprende que precisamente la catequesis ¿para qué es? Para que valore lo que va a recibir. Si en 30 años que tiene de vida no se ha bautizado, es porque el bautismo no le interesa. Solamente lo va a recibir porque la novia que tiene es católica y se quiere casar por el sacramento del matrimonio, quiere recibir esa bendición de Dios. Quiere decir que si la novia no fuera católica, si la novia no le pidiera que se casara por lo católico, entonces él nunca se hubiera bautizado. Entonces las personas teniendo la salvación ahí la rechazan. No, eso es 1 año. Y yo les decía, pero saca cuenta. Para recibir 3 sacramentos, ¿cuánto tiene que pasar de edad? Hasta los 12 años. Porque bautismo, comunión y confirmación se dan en el catecumenado para mayores de edad. Son 3 sacramentos de iniciación cristiana que se dan enseguida. Y esta persona veía que eso era largo, 1 año. Ah, bueno, y si fueras niño, ¿cuánto tendrías que esperar? 12 años para recibir 3 sacramentos. Y aquí se le está dando en 1 y se está quejando. Se lo daba de esa manera. Pero en realidad en el fondo no buscaba el sacramento por lo importante, por encontrarse con Dios, por ser un hijo de Dios, por pertenecer a la iglesia, sino que buscaba el sacramento como un requisito para el matrimonio. Entonces, tenemos la salvación cerca y la podemos rechazar. Entonces, el dolor de Pablo es un dolor que también podemos sentir hoy, cuando muchas personas no van a lo importante, a la presencia de Dios, a ese amor de Dios que es gratis, a ese amor de Dios que se nos da en Jesucristo, un amor fiel, un amor que permanece. Y nosotros, por cualquier cosa, por cualquier enojo, por cualquier discusión, hasta por un abanico que no echa mucho fresco, somos capaces de olvidar la gracia de Cristo en su salvación para nosotros y podemos rechazarlo. Que el Señor nos libre de este dolor que sintió Pablo, de ese dolor de rechazar a Cristo y de perder la salvación. Que el Señor nos libre de perder a Cristo, más bien nos dé la fuerza de ganarlo cada día más en nuestros corazones. Para la gloria de Dios, amén. La luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera,